Es más aquí con esta transmisión de Libertando los Cautivos. Conocerá la verdad y la verdad os hará libre. He estado meditando mucho en todo esto que he estado diciendo, y al seguir viendo muchas cosas, créanme que a veces me da tristeza, a veces quizás no puedo decir que fue tiempo perdido, sino que fue tiempo de primaria, donde empezamos en la escuela bíblica de la Escritura, pero ver como mucha gente todavía están en esa etapa, no queriendo salir de esa etapa de los primeros rudimentos de Cristo, los primeros rudimentos. Y me llama la atención porque en los planes de Dios, de una o de otra manera, cuando los planes de Dios se tienen que cumplir, no mis planes, sino los planes de Dios. Él va, no sé, de una o de otra manera nos va a hacer entrar por el camino que debemos andar. Escuchaba al maestro Lucas Márquez, y él decía esto, y me llamó la atención y me marcó esto, y yo lo he compartido con algunos ya desde que lo escuché. En el Evangelio y en el Evangelio y en los planes de Dios tienen que haber pérdidas. Tienen que haber pérdidas. Y tristemente nos han compartido un evangelio de ganar y ganar y ganar y ganar y ganar. Ni en la lotería. Ni en la lotería, porque compras tickets y a veces pierdes. Y en el evangelio hay pérdidas. Y me llama la atención como a veces en algunas pérdidas que parecen pérdidas, pero son ganancias. Pérdidas para nosotros, pero ganancias en Dios. Y me llama la atención esta palabra que este maestro estaba compartiendo. Y él decía que para que Saúl, el rey Saúl, tuviera una conexión con el profeta Samuel, que eran los planes de Dios, se tuvieron que perder las burras. Porque si las burras no se hubiesen perdido, Saúl no se había encontrado con Samuel. Y fue cuando las burras se perdieron y Saúl los estaba buscando, fue cuando se encontró con el profeta Samuel. ¿Ves? Si esas burras no se hubiesen perdido, no hubiera visto un contacto con el profeta. En el plan de Dios, no el de Saúl, no el de Samuel. En el plan de Dios estaba que las burras se tenían que perder. A veces tenemos que perder algunas cosas, porque en esa pérdida, que según nosotros es pérdida, pero para Dios es ganancia, allí podamos nosotros en realidad ver el plan de Dios. Es así, ver el plan de Dios. Y viendo tantas cosas que
No quisiera decir esto, pero la mera verdad, como están diciendo muchos por ahí, porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ver cómo las falsas enseñanzas se siguen dando y seguirán dando las falsas enseñanzas. Y las falsas enseñanzas son todas las que no tienen nada que ver con Cristo. Pero la semana pasada yo compartía acerca de la sana doctrina, de la gente que dice la sana doctrina. Y yo he llegado a entender, según algunos estudios que he estado haciendo, la sana doctrina es la de Cristo. La sana doctrina no tiene nada que ver con vestuario, con la ceja, con la ropa, con el congregar, con el comportamiento de cuando uno va a ese edificio. No tiene nada que ver con eso. Ok. Muy bien, Israel. Me da gusto verte. No pudimos conectarnos ayer, luego te cuento. Aquí oyendo lo fresco, haciendo transformados en Cristo. Sí, así es. Y esa es la sana doctrina. La sana doctrina es la de Cristo. No como otros le llaman, que confunden. Y hay otra que le llaman santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Cuando se le llama santidad a Jehová, significa que nosotros derivamos la santidad a Dios. Y no es así. La santidad es de Dios y es la que se deriva en nosotros. Porque nosotros no podemos ser santos por sí mismos. Nosotros no producimos santidad. La santidad lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Por ejemplo, yo escuchaba a un hombre decir esto, y yo creo que, bueno, cuando hablan de eso de para alabanza, porque somos hechos para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Porque somos hechos para alabanza de su gloria. Y eso yo creo que se está refiriendo a Efesios 1:6, creo. Efesios 1:6, que dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Wow, eso, la palabra gracia tiene mucho que ver. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos para el amado. Arriba el tema, en el versículo 3, el tema que está ahí dice bendiciones espirituales en Cristo. Ese punto es bien tremendo también. Entonces, cuando las personas mencionan, voy a usar todo esto como una introducción. Cuando las personas usan esto y dicen estas palabras, hay que poner un poquito de atención porque, o sea, repetir y repetir y repetir y repetir sin saber lo que significa, estaba yo dándome cuenta porque ahorita yo oigo, escucho, y cuando dicen algo yo digo, ¡ah! Entonces, estas personas dicen, alabe a Dios porque somos hechos para alabanza de su gloria. Ahora, ¿y qué es lo que se piensa esto? O sea, la gente que no entiende este verso, lo que está diciendo es que somos hechos alabanza para su gloria. Ellos piensan que es de repetir gloria a Dios. Es decir, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. O sea, piensan que eso significa que somos hechos para alabanza de su gloria. El estar como perico, como merolico, repitiendo, gloria a Dios y gloria a Dios. Aleluya, amén, santo. Alabe a Dios, hermano. Y usted ve que la gente hace eso, alabe a Dios, hermano. Porque a eso venimos, alabar a Dios. Glorifique esta palabra, glorifique a Dios.
glorifique a Dios. Y la gente empieza, amén, aleluya, gloria a Dios. O sea, piensa que mucha gente piensa que el glorificar a Dios es estar repitiendo la palabra gloria a Dios, la palabra amén, la palabra aleluya. Yo creo que hace como 2 semanas yo expliqué un poco lo que significa amén, aleluya, gloria a Dios. Di el significado, ¿verdad? Entonces, esas personas piensan que eso es glorificar a Dios. Piensan que glorificar a Dios es estar repitiendo la palabra gloria a Dios en los cultos. Por eso se oye que cuando el predicador o el que está cantando, dirigiendo el canto, no la alabanza, porque además ni saben lo que es alabanza, ni saben lo que es adoración. Piensan, cuando dice, diga gloria a Dios, hermano, o glorifique a Dios, glorifique a Dios, gloria a Dios, y gloria a Dios, y gloria a Dios, y gloria a Dios. Piensan que es estar repitiendo gloria a Dios todos los días de culto. Piensan que eso es glorificar a Dios. Le voy a dar un punto. ¿Dónde fue glorificado Dios? En Cristo. Aquí un puntito bien importante esto. ¿Dónde fue glorificado Dios? En Cristo. En su muerte y en su resurrección. Cuando Cristo resucita, oh my God, cuando Cristo resucita, Dios es glorificado. Cuando Cristo va a la cruz, wow, este punto está tremendo. Cuando Cristo va hacia la cruz en obediencia, cuando va camino a la cruz, cuando va cargando la cruz, en obediencia, Dios está siendo glorificado en el Hijo. Ay. A mí me da un poco porque digo yo, Dios mío, cuántas cosas uno no sabía o no sabe, ¿ve? Y cómo es que, o sea, está bien fácil de entenderlo. Que a veces pensamos que, y la gente, y se lo dices, y lo oyen, y son orgullosos, lo oyen, pero como probablemente está saliendo de mi boca, probablemente si saliera de la boca del Chapulín Colorado, de la boca del Chavo del Ocho, probablemente si lo creyeran, pero como está saliendo y no son dignos de sentarse y escudriñar y poder meditar en realidad lo que está diciendo allí. Entonces, me llama la atención demasiado eso, porque siempre están diciendo, somos hechos para la alabanza de su gloria. Gloria a Dios, glorifique a Dios. Y tenemos ese pensamiento, que el estar repitiendo gloria a Dios, cuando nosotros repetimos gloria a Dios, pensamos que estamos glorificando a Dios. Piensan que el decir gloria a Dios es alabanza. Piensan que decir gloria a Dios se está glorificando a Dios. No, ya le di una seña y ahorita vamos a ir para allá. ¿Dónde es que Dios se glorifica en nosotros? La semana pasada yo dije algunos puntos. He venido trayendo ese punto. Incluso si usted no ha entendido, vaya a mi canal de YouTube y ahí están. Están divididas las prédicas en media hora. Yo creo que ya tenemos ahí como tal vez unas 10 prédicas, 7, 8 prédicas ahí, que están divididas en secciones de media hora, 40 minutos. O sea, escúchelo. O sea, si usted quiere, no es obligación, si usted quiere. Hay que salir de allí. Hay algo que a mí me llama la atención de una pastora. Un día estaba hablando con ella, yo creo que hace unos 2 meses, o un mes tal vez estaba hablando con ella, y me llamó mucho la atención de eso. Y me dijo esta palabra, dice, es que ya no quisieron salir de ahí, pastor, me dijo. Y yo dije, yes, quisieron quedarse allí,
ya no quisieron salir de ahí. Allí se quedaron. Y es triste cuando uno se queda en los viejos rudimentos, en el inicio de tu aprendizaje. Es triste, o sea, ya no quieres escudriñar más, ya no quieres saber más, ya no te interesa. Y no, lo oyen y probablemente les conecta, pero hay mucho orgullo en su cabeza y es triste porque lo siguen repitiendo, tal vez lo oyen. Pero ¿cuál es el problema? Dijo una persona. El problema es de que si ellos lo enseñaran, ¿qué es lo que piensan? No, a mí Dios me lo tiene que revelar. No sé, eso es nomás que te pongas a estudiarlo. Claro, como era una convicción del Espíritu Santo, pero hay que ponerse, ¿qué es lo que significa que Dios sea glorificado? Y como le estaba diciendo, ¿dónde fue que Dios fue glorificado? Cuando Cristo iba a la cruz en obediencia, ¿ves? Cuando empezó a cargar la cruz rumbo al monte Gólgota y llegó allí y lo colgaron y murió en obediencia y resucitó. Cuando Jesús va caminando hacia la cruz en obediencia, el Padre está siendo glorificado, ¿ves? El Padre está siendo glorificado. Es más, Él no repetía, no tuvo que repetir gloria a Dios, gloria a Dios. Es más, nosotros, ahorita más adelante vamos a ver que no tenemos nosotros que estar hablando como merolicos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para ver que Dios está siendo glorificado en nuestras vidas. Allí es donde Dios fue glorificado, en la muerte, en obediencia que fue a la cruz, y cuando resucita, Dios es glorificado. La gloria de Dios se manifiesta ahí, se manifestó. Su presencia, eso fue tremendo. Un día de esto vamos a hablar de eso. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Hablando del antiguo pacto que Dios hizo con Israel. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que esto ya está fuera de la enseñanza, pero le voy a dar un poquito. Dice que el monte tembló y hubo terror. Ahora, eso fue en el monte Sinaí. Ahora, ¿qué pasó en el monte Sión? Dice que hasta los cielos se estremecieron. La tierra tembló. La única diferencia fue que en el Sinaí, cuando el monte temblaba, según los estudiosos, dice que murió mucha gente en ese lugar. Yo creo que fueron como 3,000 personas que se murieron. ¿Por qué? Porque fue dada la ley. Pues la ley siempre es, la ley, pues, ¿qué es lo que causaba la ley? La muerte. Todo el que no cumplía la ley, desobedecía la ley, era muerte. Sin embargo, al revés, en el monte Sión, donde fue crucificado Jesús, donde Dios hace el pacto con Él mismo, fue algo diferente. Ahora tembló, los cielos fueron removidos y dice que las piedras se quebraron. Bueno, aquí las piedras no significa que eran rocas de esas que están ahí, de esas rocas, sino que cuando habla de piedra se refiere a los sepulcros. Los sepulcros se abrieron y dice que muchos de los muertos que habían muerto resucitaron. Lo que causa el nuevo pacto. El antiguo pacto causaba la muerte, pero el nuevo pacto en Cristo causa resurrección, hay vida. Esa es la diferencia. Hay mucho que hablar ahí. Entonces, estamos en esto y hemos estado hablando esto. Estaba tomando este puntito de como una introducción, porque tristemente voy a estar hablando de más o menos me voy a ubicar en el punto final que le quiero dar el día de hoy de eso. Cuando la gente dice somos hechos para alabanza de su gloria.
O sea, y la gente repite, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! O sea, eso es fácil. O sea, decir gloria a Dios es fácil. Pero otra cosa es que Dios sea glorificado en nosotros. Que Dios sea, esa es la palabra clave, que Dios sea glorificado en nosotros. Es la palabra clave. Que Dios se glorifique en nosotros. ¿Cómo es que hoy vamos a aprender cómo es que se puede ver que Dios se glorifique en nosotros? En otras palabras, que lo que nosotros hacemos, aquí mire, bien cortito, que lo que nosotros hacemos produzca alabanza a Dios y Dios sea glorificado por medio de lo que Él hace en nosotros. Por eso es que la alabanza, incluso la adoración, he venido diciendo que la adoración y la alabanza no tienen nada que ver con gritos, no tiene nada que ver con música, no tiene nada que ver con frases bonitas, sino que la adoración es un estilo de vida. Y la alabanza no es estar gritando. La alabanza no es darle 7 vueltas al muro de Jericó. La alabanza no es gritar, no es brincar. Estamos mal enseñados. Esto me duele a mí. Esto que le voy a decir me duele a mí. Yo escuché de un predicador que dijo que a veces nosotros decimos a nuestros hijos, eres mal educado. Eso a mí me golpeó. ¡Pah! Me golpeó. Como padre y como pastor me golpeó. Tengo culpa, pero también hay personas que tienen culpa. Saludos, pastor. Saludos, Jovita. Santo Domingo. Amén, hermano. Esto me golpeó a mí. Dice un pastor, cuando los padres dicen a sus hijos, eres un hijo mal educado. Aquí la pregunta es, bueno, ¿quién lo educó, pues? ¿Quién lo educó? Si ese hijo es mal educado porque así lo educó, ¿quién lo educó? El papá. Entonces, si él es mal educado, también el papá es mal educado. Entonces, el problema de nosotros es que estamos mal educados, fuimos mal educados. Yo como padre mal eduqué a mis hijos y como pastor también mal en lo que cabe, y reconozco que como pastor mal eduqué a la iglesia. ¿Ves? Pero este punto es importante. Tiene su lado bueno y su lado malo. Ok, ¿cuál es el problema? Dice. El problema de nosotros que no queremos, o sea, ser reenseñados. ¿Ah? Ya nos enseñaron de una manera, pero ¿cuál es el problema? Nos educaron de una manera, pero ¿cuál es el problema? Que no queremos ser reenseñados. Es triste no dejarse reenseñar otra vez, y ahí está el problema. Ahí está el problema. Hay algo que este maestro también dice y me llamó la atención. Me llamó la atención. Dos cosas pueden pasar para que el plan de Dios se cumpla en tu vida y para que tú entiendas su palabra. Dos cosas. Por dos cosas tú la vas a entender. Una, por revelación. Segundo, por medio de un proceso. Y eso es triste. Eso es triste porque a veces cuando a nosotros nos quieren reenseñar la palabra, no queremos. Nos van a tener, si es que hay un plan, nos van a tener que llevar por un proceso. Pasar por ciertas áreas de disciplina, que la palabra disciplina es enseñanza, discipulado, enseñanza. ¿Ves? Nos van a enseñar. De otra manera nos van a enseñar. Y ese es el problema, que nosotros no queremos ser reenseñados. Yo aquí estoy
En serio, siendo reenseñado. En mi caminar fui mal educado. Yo pienso que, bueno, yo no tuve un pastor, me maleduqué yo solito. Es lo que entendía, es lo que tenía en ese tiempo. Pasaron 18 años en los viejos rudimentos, en la primaria, pero llegó el tiempo donde los planes de Dios se tienen que cumplir. Y ahora tenemos este nuevo comienzo de ser reenseñado otra vez, de ser reeducado otra vez, porque estábamos mal educados. Y la verdad yo creo que tenemos nosotros que ser frágil, tenemos que ser, ¿cómo se dice? Tenemos que ser manejable, pero tristemente a veces hay mucho orgullo en nosotros y ya, de la manera que nos enseñaron, de la manera que yo sé, ya no lo queremos, ya no queremos enseñarlo de otra manera, ¿eh? Y tristemente a veces no analizamos que es verdad lo que nos están diciendo, sino que queremos seguir allí mismo y allí mismo y allí mismo. Estaba hablando con algunas personas y hay dos cosas. Hay iglesias que pueden crecer, pueden tener un crecimiento en personas, en números, pero no hay un crecimiento espiritual, porque hay que crecer espiritualmente. Y el crecer espiritualmente no es aprender a gritar, no es a cantar corito, no es a leer la Biblia, eso no es aprender a crecer espiritualmente. Lo hemos confundido, porque las personas piensan que si van todos los días a los cultos, yo casi vivía en la iglesia, me pasaba todos los días en la iglesia, yo trataba de cualquier evento. El día de damas yo estaba allí, ensayos estaba allí, vigilias estaba allí, o sea, eran todos los días. Era raro el día que yo tenía libre para estar en mi casa o para mi familia. Cuando no estaba aquí, estaba viajando. ¿Ve? ¿Por qué? Porque yo pensaba que de esa manera yo había crecido espiritualmente, pero eso no es tener un crecimiento espiritual. Usted puede ir todos los días a la iglesia, pero no tener un crecimiento espiritual. Usted puede brincar y saltar, gritar, saltar, diezmar, ofrendar, dar primicias, dar pacto, hacer todo eso, pero eso no es un crecimiento espiritual. La gente allá afuera también dona dinero. La gente que no va a la iglesia brinca, salta y no crecen espiritualmente. El crecimiento espiritual es otra cosa. Entonces, yo creo que ya estuvo bien. Yo creo que voy a empezar a dar unos puntitos, lo que es el crecimiento espiritual. Pero me llamó la atención y hay otros puntitos que yo escuché. Y voy a ir corrigiendo. Todo lo que yo vaya escuchando voy a ir corrigiendo por si al caso. A lo mejor a tientas pueden hallar a Dios. A lo mejor a tientas un día, ¡pum!, se le renueva el entendimiento. Ese punto de somos creados para alabanza de su nombre, amado hermano. Oh my God, amén. Gloria a Dios. Ya le expliqué y ahora vamos a ver un puntito más. Lo que es glorificar a Dios. La semana pasada estuvimos viendo algunos puntos bien importantes de que la santidad de Jehová, ¿eh? Y yo le expliqué lo que es la santidad de Dios, seguir la paz, y eso está en uno de los frutos del Espíritu Santo. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Y esa santidad es de Dios, no es de nosotros. Esa santidad es la santidad de Dios en nosotros. No es de nosotros, es en nosotros. Entonces, la gente quiere ver esa santidad de Dios en nosotros. Pero dice, si esa santidad no está en nosotros, la gente no va a ver al Señor en nosotros. Porque la santidad tiene que ser del Espíritu Santo. La paz viene de los frutos del Espíritu Santo. Mirábamos eso, citamos lo que es Hebreos 12:10, Hebreos 12:14. Buscar la paz y la santidad, sin la cual verá al Señor. Y dijimos que la santidad es la presencia de Dios. La santidad es que Dios habite en nosotros. La santidad es el carácter de Dios en nosotros. Y estuve manejando una frase también que dice, lo que no ven, lo que no oyen, se lo imaginan. Se lo imaginan. Y esto es fuerte. Esta frase es fuerte. Y si alguno quiere meditar en esta frase es fuerte. Imagínese usted llegar al lugar donde se congrega. El hermano que va a orar empieza una oración. Incluso yo hacía esas oraciones, yo motivé esas oraciones. Empieza y yo decía que la oración tenían que ser fuerte, la oración tenían que ser con unción, las oraciones tenían, y empieza el hermano a motivar la oración. Oh Padre que estás en los cielos, bendito sea tu nombre, santificado, bla 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 bla. Y de allí pasa el de los cantos, o sea, lo que le llamamos nosotros ahora la liturgia que se hace. Y pensamos, ya de ahí los hermanos, fíjense lo que es, eso yo estaba la semana pasada diciendo superstición, yo creo que es la palabra correcta, si no usted vaya y investigue qué es una superstición. Estoy diciendo de la frase, lo que no ven, lo que no oyen, se lo imaginan. Yo creo que algunos de ustedes han visto las películas que son de superstición. ¿Ve? ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, mire, ya llega uno a ese edificio, al lugar donde va a ser el culto, y empieza el hermano a orar, empieza el canto, y ya todos van programados, cierran los ojos, y empiezan a imaginarse la presencia de Dios en uno, que va a caer, y que eso empieza a moverse. Y por eso que entre más bonito y entre más uno busque aceleramiento, la música más suave o la música más sentimental o el hablar más bonito o al hablar más fuerte, pensamos que esa presencia se va a manifestar y cerramos los ojos. Y yo creo, yo nunca hice eso, pero yo pienso que la gente cierra los ojos y cuando cierran los ojos, la gente se empieza a imaginar que oye a Dios, se empieza a imaginar que Dios le habla, se empieza a imaginar que mira a Dios y dicen, esa es la manifestación de Dios, Dios se está manifestando y dicen, Dios se está moviendo, Dios se está manifestando, ¿ve? Pero esa no es la manifestación de Dios. Pensamos nosotros que Dios se está manifestando, pensamos que Dios se está moviendo, pensamos que la presencia de Dios, pensamos que la santidad de Dios, pero no es así. Que no le digan, que no le cuenten. Libertando los cautivos, esa palabra yo la voy a decir a donde quiera que yo vaya, libertando a los cautivos. Imagínese usted se imagina que la presencia de Dios se está moviendo, que la presencia de Dios cae en usted. Y por eso muchos predicadores, incluso yo decía también, cierre los ojos, olvídese. Este dicho que yo decía, olvídese de lo que usted dejó en la casa. Olvídese de los frijoles que dejó cociendo y concéntrese. Oiga, ya eso es brujería, concentración mental. Eso es magia negra ya. Olvídese de los chicharrones que dejó cociendo
Y el que está en la música o está orando, entre más le mete, y la gente allí está imaginándose que está viendo a Dios, imaginándose que está oyendo a Dios, es pura superstición. Porque la manifestación de Dios no es así. Nos han metido gato por liebre. Ok, estuvimos diciendo eso. Ahora voy a trabajar repitiendo casi todo eso, pero voy a trabajar 2 versos. 2 versos voy a trabajar y vamos a leer todo en el libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Voy a trabajar en 2 versos, pero vamos a leer todos los versículos que le voy a decir ahorita. Hebreos 12. Vamos a leer el versículo 28 y 29, pero luego vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 29. Que no le digan que no le cuente. Ok. Vamos a leer lo último del capítulo 12, versículo 28 y versículo 29. Mira lo que dice. Este verso, wow, yo lo repetía mucho, he escuchado predicadores, he escuchado mucho que lo han dicho. Este verso es muy conocido, el verso 29. Voy a leer 28 y 29. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice, tengamos gratitud y mediante ella, escuchen lo que dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Versículo 29. Mire cómo dice. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ese verso lo usa mucho la gente. ¿Y sabe para qué lo usa? Para condenar a la gente. Mandarlos al infierno. Porque habla de fuego. Porque nuestro Dios, pero fíjese la manera que lo dice, porque, o sea, lo que Pablo le dice, ustedes deben de saber que ustedes tienen que hacer todo eso, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Este verso, las personas, predicadores, lo usan pensando que es el lago de fuego, pensando que es el infierno, pensando que es para condenar, pensando que por medio de un fuego, lumbre, Dios va a destruir a la gente como Sodoma y Gomorra. O tal vez le atribuyen el fuego, sería una enfermedad que los va a matar, sería un accidente, eso le derivan fuego, ¿ves? Se lo atribuyen fuego. Una escasez económica, bla, bla, bla. ¿Ves? No tiene nada que ver eso. Vamos a leer. Algunos piensan que cuando habla de fuego consumidor piensan que Dios va a arrojar a la gente al infierno o al lago de fuego, y ahí van a ser chamuscados, achichorranados y van a quedar consumidos. O sea, no va a quedar nada de José Luis López. Eso es lo que piensan ellos, que está hablando ese texto. Pero ese texto no habla de eso. Porque nuestro Dios... Ahora, la clave aquí es para que usted vaya entendiendo. ¿Qué dijo Jesús? Porque yo no he venido a condenar al mundo. Entonces, si Jesús no ha venido a condenar al mundo, o sea, ¿qué significa ese texto? ¿Qué significa ese texto? Para eso vamos a ir viendo un poquito y vamos a leer un poco el contexto. Todito el contexto vamos a leer. Mire el capítulo 12, versículo 12, ahí mismo, poquito más arriba. Mire lo que dice en el tema arriba: los que rechazan la gracia
de Dios. La gracia, esa palabra gracia es la cual mi persona y algunos discípulos estamos usando mucho. La gracia, el nuevo pacto, que es la que Pablo se refiere mucho en todas sus cartas. Habla de la gracia, habla del nuevo pacto. Dice, mire cómo dice, los que rechazan la gracia de Dios. Mire cómo empieza diciendo. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos. Eso es lo que vimos la semana pasada. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo que Pablo está dando aquí es un consejo. Un consejo. Mirad bien